Hola amigos, hoy he traído el resumen de un maravilloso libro, El Camino de Ping, Viaje al Gran Océano. Esta no es una novela, más bien dicho, es una fábula. Sinopsis. Aunque te resistas, tu vida está cambiando, y más en este momento de crisis en el que nos encontramos. Pero si en realidad tuvieras el coraje suficiente, ¿estarías dispuesto a vivir la vida que siempre has soñado? El camino de Ping nos inspira a afrontar nuestros desafíos y conseguir dar el salto que siempre habíamos soñado y que nunca habíamos tenido el coraje de hacer. Un libro positivo, de superación y de felicidad que nos enseña la dirección de nuestro futuro para afrontar los cambios de nuestra vida diaria. Línea de tiempo. Lo importante es que creas que esta historia es real, aunque suene inverosímil. Es necesario creerlo mientras lo lees. Aunque seas un lector escéptico como yo, te invito a que creas en esta fábula, aunque la historia te relate el viaje de una rana. En algún lugar había una laguna que tenía poca profundidad. De hecho, se encontraba así ya hace mucho tiempo, aunque la mayoría de sus habitantes no le ponían mucho interés. Pensaban que las cosas eran normalmente así. Las tortugas se sentían felices mientras tenían la suficiente agua para nadar. Las garzas se sentían bien, pues les resultaba más fácil pescar. A los peces que les hacía más fácil atrapar un bocado en la superficie vivían sin preocupaciones. La verdad que la mayoría vivían sin quejarse, la mayoría, pero no todos. Ping, una rana que tenía el don de saltar tan alto y tan largo que todos los animales de la laguna se sorprendían. Más tarde Ping aprendería que para vivir una vida intencional se requerían dos cosas: un fuerte deseo de vivir la mejor vida posible y la voluntad de vivirla así todos y cada uno de sus días. Mientras todos los animales de la laguna se encontraban tranquilos y felices, Ping, sentado en el borde de la laguna, tenía un sentimiento de preocupación en su corazón. Pero Ping no dejaba de soñar. Lamentablemente, mientras sus sueños crecían, la laguna se volvía más y más pequeña. Poco a poco decrecía el agua de la laguna, hasta que un día simplemente dejó de ser una laguna y se convirtió en un charco de lodo. Varios días Ping, sentado en el lodo, pasó y durmió en las noches sobre el lodo, aunque le era imposible dormir, pues el miedo acechaba su corazón. El cambio. El cambio de verdad inquieta cuando se produce. Puede causar confusión, dudas, iras, angustias o desesperación. Puede llegar a paralizarnos, solo si lo permitimos. Ping llevaba casi 7 días en un trance donde los recuerdos de antaña felicidad lo tranquilizaban un poco. Cuando faltaban 5 minutos para que el sol brillara imponente, Ping regresó a ver por última vez la laguna donde había pasado sus primeros días. Entonces Ping dio un salto perfecto, rumbo a la aventura más grande de todas. Al principio Ping, con cada salto, parecía volar, se sentía positivo y lleno de ánimos. Como se relató al inicio, sus saltos eran gigantes. Nadie podía igualarlo, mucho menos superar las alturas y distancias que sus patas impulsaban. En el primer día Ping recorrió una enorme distancia. En el segundo día, sin cansancio, duplicó la distancia del primer día, pero eso no era nada. Al tercer día, decidido a superar su récord, pero eso no era nada. Por más que saltaba, no llegaba a ningún lado. Ping aún no sabía que con cada salto que daba se dirigía a una pesadilla, a su más grande pesadilla. Llegó hasta un bosque, donde todo lo complicó. Cada vez que saltaba se golpeaba y se lastimaba. La maleza lo obligaba a caer como piedra al suelo. Empezó a sentir calambres en sus fuertes piernas, y ahí todo fue peor. Si hubiera sabido que el oscuro bosque de la realidad no existe un único camino a la claridad, si lo hubiera sabido, no habría dado el primer salto alejándose de su laguna. Cansado quedó en el suelo y los pensamientos negativos se hicieron de su cerebro. Se repetía:
¿Quién lo había convencido de iniciar el viaje? ¿Quién? 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 Ping no podía callar aquel susurro que parecía provenir de su cerebro. ¿Quién? 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 Ping giró la cabeza y se dio cuenta que no era su cerebro que producía aquel eco. Provenía desde el alto de una rama. En la oscuridad absoluta se distinguían dos brillantes ojos. Aquellos ojos le pertenecían a un viejo búho. «Puedes ayudarme», dijo Ping al búho. «Estos árboles no me dejan ver a dónde voy, ni mucho menos poder saltar». «Esos mismos árboles que a ti te estorban, a mí me permiten elevarme», respondió el búho. «Entonces puedes ayudarme diciendo a dónde debo de dirigirme. La dirección solo tú la sabes, y solo tú la puedes ver, no con tus ojos, sino con aquella visión que hasta los ciegos poseen. Solo tu propio corazón te puede guiar. Confía solo en ti y en nadie más. El camino hacia una vida mágica nace en el corazón y se abre paso en el espíritu». Ping inmediatamente se dio cuenta que estaba frente a un sabio, y el viejo búho lo aconsejó, y le hizo comprender muchas cosas que no habría entendido por sí solo, nunca. Entonces Ping le pidió que lo dejara ser su aprendiz, solicitud que negó inmediatamente Búho. Pero Ping nunca había recibido un no por respuesta en su vida. Empezó a saltar para llegar a la rama donde estaba quieto Búho. Saltó una y otra vez, una y una vez más. Aquella rama estaba muy alta, pero Ping no se daba por vencido fácilmente. Cada salto lo llevaba más alto y más cerca de Búho. Pasó casi toda la noche saltando mientras Búho no se inmutaba. Ya para el amanecer, Ping dio un último salto con todas sus fuerzas, salto que lo llevó hasta la rama de Búho, y con esfuerzo se aferró con sus manos para suplicar una vez más al sabio que lo dejara ser su alumno. En esta ocasión, Búho aceptó valorando todo el esfuerzo que había hecho Ping en toda la noche. Lo primero que Búho le enseñó fue a mantenerse en silencio y en calma, a buscar las respuestas a las preguntas más complicadas dentro de él. Le enseñó que la calma lo ayudaría a escuchar la voz de su corazón, a volverse uno solo con la tarea que desempeñe, y así podría ser uno solo con el universo. Ping cerró los ojos e intentó analizar su espíritu, alma y corazón. Se encerró en la más grande de las oscuridades en busca de las respuestas. Pasaron 3 semanas y las enseñanzas eran arduas. Búho le empezó a explicar la importancia de tomar riesgos, pues todo gran riesgo trae grandes recompensas, pero no debería de tomar riesgos sin más. Debería de ser inteligente para analizarlos y tomarlos. Quien evita los riesgos corre el mayor de todos. Le habló de los fracasos, que aunque duela, el fracaso es un maravilloso maestro de la naturaleza. Así como el agua nutre sin esfuerzo todas las cosas, el fracaso enriquece, imparte verdad y sabiduría, comprensión y conocimiento, y te ayudará a crecer. Considera el fracaso como una enseñanza, nada más ni nada menos. Búho pondría a prueba la voluntad de Ping. Se sabe que eres un superdotado si al saltar se habla, pero deberás de salir de tu zona de confort y comprobar que eres igual de bueno para caminar, dijo Búho mirando fijamente a Ping. Ping al inicio quiso rehusarse a tal descabellada prueba. Nunca en la historia habría una rana que caminaba. No por algo era el mejor saltador, pero también sabía que si no hacía caso a su maestro, éste podría dejarlo solo de nuevo. Ping se irguió en 2 patas e intentó dar sus primeros pasos. Torpemente caía en cada intento, 1 y 1000 veces lo intentó, y todas fracasó. Cansado le pidió ayuda a Búho. «Esto es imposible, no puedo hacerlo», dijo Ping. «Si crees que no puedes hacerlo, no lo harás. Si crees que puedes, lo vas a hacer. La palabra confirma la confianza y la confianza confirma la acción», Búho prosiguió. «Si quieres vivir una vida intencional, no dependas de tus patas para caminar, sino de tu voluntad». Con los ánimos renovados y muy agradecido por encontrar un maestro sabio en su camino, empezó de nuevo. Volvió a intentarlo, caía 7 veces y se levantaba 8, y lo volvió a intentar hasta que de repente cedió. Su primer paso fue torpe, pero mantuvo el equilibrio. Su segundo fue un poco más hábil, y el siguiente mucho más. Eufórico pedía a su maestro que prestara atención a tan hermoso acto. El búho lo miraba con tranquilidad. «Recuerda, alumno,
Cuando dejes tus dudas atrás y tengas fe en ti mismo, podrás lograr todo. Tu fe en ti mismo debe de ser parte de cada una de tus acciones. Ya habían pasado 6 meses desde que Ping abandonó su laguna natal. Ahora era una rana muy distinta. Boo le había enseñado la meditación y Ping la realizaba todas las mañanas durante horas. Podía verse entre un maravilloso paisaje lleno de ranas y más animales, vegetación verde y agua abundante donde podía saltar sin controlar su fuerza. Cuando despertó del profundo sueño de la meditación, fue a Búho y le preguntó si así había un Edén en la tierra. Búho le comentó que sabía de un lugar que se llamaba el Jardín del Emperador, un sitio lleno de belleza y considerado un tesoro de la tierra. Inmediatamente Ping pidió que le enseñara el camino rumbo al Jardín del Emperador. El camino es muy peligroso, en especial, debes de pasar el río Pedregoso, un río tan ancho y con mucha agua que será muy peligroso. Pero a Ping no le intimidó, sabía que tenía que correr ese riesgo con tal de vivir una vida plenamente intencional. Búho empezó a entrenarlo físicamente, pues no habría lugares a errores. De un salto debía de cruzar el río. Ping empezó a ejercitar sus piernas. Cargaba troncos de madera pesada en sus hombros, mientras saltaba y poco a poco subía el peso y subía la distancia y la altura de sus saltos. De día fortalecía sus músculos y en la noche su mente. Poseer la verdadera fuerza es poseer la capacidad de cambiar el rumbo cuando sea necesario. Deberás dejarte llevar por la corriente. Ni el más fuerte podrá contra la fuerza de la corriente. Es mejor ser amigo de la corriente y permitir que te traslade. Y mucho más cuando la corriente es aquella que proviene de tu interior. Debes de ser como el agua, flexible, suave y dócil, pero con una fuerza descomunal que prevalece sobre la roca más dura y el acero más fuerte. No hay nada que el agua no pueda vencer, pero su esencia es ceder y dejarse ir. Vivir una vida intencional es navegar la corriente de tu destino y disfrutarlo siempre. Pasaron los días y llegaron al filo del río Pedregoso. Un agua blanca como espuma y un sonido intenso los recibieron. Ping, abismado por el maravilloso río, y con un temor que nacía en su interior, pero con su fuerza de voluntad lo reprimió de inmediato. Búho le dio los últimos consejos y voló hasta lo alto de una rama, donde vería la hazaña de su alumno. Ping tomó aire, relajó los músculos del cuello y de sus fuertes piernas. Se concentró entonces, dejó su mente en blanco total. Búho gritó, ¡vuela! Y en efecto, de un salto perfecto empezó Ping a volar. No había duda, pasaría por varios metros la orilla del río. Búho, atónito por tan bello acto de fuerza física y de voluntad, quedó asombrado como petrificado en la rama, a tal punto que no escuchó el revoloteo de unas alas que se acercaron a él. No sintió nada, solo cuando unas filosas garras se clavaron en su espalda. Fue una fracción de segundo que las sintió, las garras de un halcón. Ping, en medio del tramo, en medio del salto, en medio del vuelo vio una explosión de plumas y solo pudo gritar mientras caía en espiral directo al cauce del río. Vio como el halcón se alejaba con Búho en sus patas. El caudal fuerte y el agua helada se hizo de Ping y de sus fuerzas. Ping, con sus músculos y su habilidad, no podía hacer nada contra la fuerza del agua. Empezó a ahogarse. Apenas podía cubrirse con sus manos para no ser golpeado por las rocas. Fue entonces que casi escuchó la voz de Búho en su mente, dándole consejos. Entrégate a la corriente. Ella sabrá llevarte a tu destino. Ping empezó a flotar y se dejó llevar por el agua. No sabemos si fueron minutos, horas, días o semanas que Ping se entregó a la corriente. Se dio cuenta que la realidad, todo era como Búho le dijo en una ocasión. La felicidad no es un destino, es un proceso, un viaje extraordinario, lleno de curvas. Habrá muchos que se pregunten, ¿cuánto tiempo le tomó a Ping descubrir la felicidad? Comprendo que quieran saberlo.
Déjenme decirles en voz baja, a pesar que pareciera que fuera mucho tiempo, no pasó casi nada de tiempo. Epílogo. El escritor relata que a pesar de su poco tiempo libre, dedica un poco de aquel para leer libros y de vez en cuando algún periódico local. Fue en un viaje a Estados Unidos en el avión cuando tomó el periódico y le sorprendió la noticia que recitaba. Notable descubrimiento entusiasma a científicos. Nueva especie de rana evidencia un salto de miles de años de su evolución. En las lagunas del Jardín del Emperador en China, a las afueras de Beijing, se descubre un auténtico tesoro ecológico. Científicos de la Universidad de Bruselas descubren una raza de ranas que tienen unas patas traseras muy poderosas y la capacidad de saltar, que las confirman como una nueva familia de ranas. Opinión. Opinión general del libro. Ese libro contiene una maravillosa fábula que nos trae un mensaje motivador. A primera vista es dedicada para un público infantil, pero que bien puede leer y agradarle al paladar de los más estrictos lectores serios. Una fábula que nos atrae la atención de sus primeras páginas hasta el epílogo. Lo recomiendo sin dudar un segundo. Autor. Stuart Avery Gold. Stuart nació en Argentina en 1950. Es escritor, orador y empresario. Es el presidente de una empresa de té. Actualmente vive en California, Estados Unidos. Es el autor de la serie Ping, serie que ha sido traducido a varios idiomas. Este libro es de aquella clase de libros que lo puedes leer en una hora, tal vez dos, pero sus conocimientos te van a acompañar por toda tu vida. Dejaré las fotos del libro que leí, algunas frases que pude anotar. No me queda más que despedirme. Tengan vosotros un buen resto del día.